Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este curso de programación. Mi nombre es Mariana Campuzano García. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estudio en el Instituto Tecnológico de Querétaro, Unidad Lande de Matamoros. Bueno, sean todos bienvenidos y bienvenidas a este curso. Voy a empezar explicando conceptos básicos en lo que refiere a esta materia, para después poco a poco irlos relacionando y poderlos llevar a la práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que podamos llegar a programar, pero no solo eso, sino que ir subiendo de grado de complejidad en los diferentes programas que vamos a ir realizando. Mencionarles que voy a estar trabajando con el lenguaje de programación Java y estaré utilizando también un programa que se llama JCreator Pro. Sin más por el momento, les doy la cordial bienvenida y vamos a empezar explicando lo que es el tema de algoritmos. Y bueno, tenemos su definición o concepto que nos dice que un algoritmo es una serie ordenada de procesos o pasos que deben llevarse a cabo para alcanzar la solución a un problema específico. Es decir, se van a realizar una serie ordenada de pasos para poder alcanzar un objetivo deseado de un problema determinado. Tenemos 4 principales características. La primera es que un algoritmo debe ser preciso. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que tiene que indicar el orden de realización de cada paso. Es decir, no podemos empezar por pasos que no son. Por eso nos está diciendo que tiene que tener un orden. Es decir, qué datos vamos a pedir, después qué paso vamos a realizar primero, qué paso vamos a realizar después y así sucesivamente hasta poder llegar a nuestro resultado. Muy bien. También un algoritmo debe estar bien definido. Es decir, si se sigue un algoritmo 2 veces o n veces, se debe obtener el mismo resultado cada vez. Entonces, si no es así, es decir, que si no siempre se obtiene el mismo resultado, pues ese algoritmo no es correcto. Una vez dicho esto, seguimos con su siguiente característica. Un algoritmo debe ser finito. Bueno, esto es muy fácil, la verdad. El algoritmo se debe terminar en algún momento, o sea, debe tener un número finito de pasos. Por lo que concluimos que todo algoritmo, así como tiene un inicio, tiene que tener un fin. Como cuarta y última característica es que debe ser legible. El texto que lo describe debe ser claro. ¿Para qué debe ser claro? Para que sea entendible para cualquier persona que lo esté leyendo. Listo, estas son nuestras principales características que tenemos o que encontramos en un algoritmo. Continuamos con las partes de un algoritmo. Básicamente se divide en 3, esto es entrada, proceso y salida, que las explicaré con un ejemplo en el siguiente diagrama, en ese diagrama que se muestra. Bueno, tenemos que en entrada, representada, se trata de la información que se entrega al algoritmo, es decir, todos aquellos valores de datos con los que se obtendrá un determinado resultado. Entonces, bueno, en la entrada vamos a recibir todos los datos que vamos a ocupar, que vamos a procesar. ¿Ok? Un ejemplo muy sencillo. Podemos recibir un dato o una variable A, un dato o una variable B. Listo. Estas 2 variables van a tener también 2 valores cada una. Por ejemplo, a la variable A le voy a asignar un valor de 7 y a mi variable B le voy a asignar un valor de 10. Listo, tenemos los datos. Continuamos con proceso. Ocupa los cálculos necesarios para procesar los datos que se han entregado, que se refiere a que se procesará la información. Ya tengo mis datos, ahora ¿qué voy a hacer con esos datos? Bueno, puedo hacer una suma, una división, una resta, etc. En este caso voy a realizar una suma. Esta suma la voy a guardar en mi variable S. Listo. ¿Qué voy a sumar? Voy a sumar mi variable A
y mi variable b. Ya tengo mis valores, ya los conocemos, listo. Por último tenemos la salida. En esta fase se obtiene el resultado de la operación. Es tan sencillo, bueno, tenemos que a vale 7 y que b vale 10. Entonces 7 más 10 es igual a 17. Listo, este es mi resultado. Y terminamos. La verdad que, bueno, este es un ejemplo muy sencillo. Lo dividí en 3 partes para que sea más entendible. Y bueno, pues esta es la forma, se podría decir, básica de resolver un algoritmo. Primero pides los datos o declaras todas tus variables. Después vas a procesar esas variables o esos datos y al final vas a obtener tu resultado. Muy bien, continuamos. Los elementos de un algoritmo tenemos los siguientes. Primero, comandos, datos, variables y constantes y operación y operadores. Iniciamos con comandos. Los comandos no son más que acciones que debe interpretar y después ejecutar el computador. Ok, entonces, palabras clave: interpreta y ejecuta el computador. Cada comando conserva una sintaxis determinada, es decir, una estructura definida. La forma de utilizarlo, bueno, si dicha estructura no se sigue, pues nos dará un error. Datos. Un dato es un campo que puede convertirse en información. Un dato puede significar ya sea un número, una letra, un signo ortográfico o cualquier símbolo que represente una cantidad, una medida, una palabra o una descripción. La importancia de los datos está en su capacidad de asociarse dentro de un contexto para convertirse en información. Es decir, por sí mismo, los datos no tienen capacidad de comunicar un significado y por lo tanto no pueden afectar el comportamiento de quien los recibe. Para ser útiles, los datos deben convertirse en información que ofrezca un significado, conocimiento, ideas o conclusiones. Una vez dicho esto, los datos simples pueden ser, tenemos numéricos, reales o enteros, lógicos, carácter, ya sea char o string. Continuamos. Variables y constantes. Bueno, pues son espacios de memoria creados para contener valores que, de acuerdo a su naturaleza, deseen mantenerse. Si se mantienen, estamos hablando que son constantes. Si varían, bueno, pues son variables, es decir, nuestro valor va a ir cambiando conforme al algoritmo. Primero analizamos el concepto de variable, elemento del algoritmo que posee un valor, conocido por un nombre o identificador, y que pertenece a un tipo de dato definido al inicio del algoritmo. Ojo, debe ser declarada antes de usarse. Bueno, un ejemplo muy sencillo. Podríamos tener una variable que se llama num. ¿Okay? Así se llama mi variable. Esta variable no siempre va a tener un mismo valor. Puede tener un valor de 7, un valor de 10, un valor de 100, un valor de 50. Eso ya dependerá del usuario. ¿Ok? Entonces, en este caso le vamos a dar un valor de 17. Listo, ahí está. Estamos hablando que es un número entero. Entonces, mi tipo de dato en Java va a ser de tipo int. Ok, así se define en programación. Más adelante lo iremos viendo un poquito más a fondo y también se volverá un poco más común de usarse. ¿Por qué? Porque lo vamos a estar utilizando en los diferentes programas que vayamos realizando. Ahora continuamos con constante. Listo. Son los elementos que no cambian de valor a lo largo del algoritmo, es decir, ese valor siempre se va a mantener. Continuamos.
Operadores aritméticos. Son utilizadas para construir fórmulas matemáticas. Las variables y constantes utilizadas son de naturaleza numérica, es decir, números enteros o reales. Y las operaciones a efectuar son de orden aritmético. Los operadores aritméticos estándar son los que ya conocemos desde siempre, ya sean adición o suma, sustracción o resta, multiplicación y división. Listo, esos son los operadores aritméticos estándar. Después tenemos los operadores relacionales. Los operadores relacionales son símbolos que se usan para comparar dos valores. Listo, símbolos que se utilizan para comparar dos valores. Si el resultado de la comparación es correcto, la expresión considerada es verdadera. Si no es correcta, bueno, será falsa. Y bueno, aquí estoy mostrando una tabla de los operadores relacionales que existen. Ok, tenemos nuestro operador, tenemos el nombre, el ejemplo y el significado del ejemplo, es decir, cómo se lee. Muy bien, mi primer operador es menor que, el segundo mayor que, el tercero igual a, el cuarto no igual a, el quinto menor que o igual a, y el sexto va a ser mayor que o igual a. Bueno, aquí se presentan unos ejemplos para que quede un poquito más claro. El primero, A es menor que B, A es mayor que B, A es igual a B, A no es igual a B, A es menor que o igual a B, y por último, A es mayor que o igual a B. Los operadores lógicos, bueno, estos se utilizan en los programas cuando se requiere conocer o evaluar si los valores de variables o constantes determinadas cumplen con ciertas condiciones. De cumplirse o no, permiten un conjunto de instrucciones que pueden o no ejecutarse. Una expresión lógica puede ser verdadera o falsa. Atención en esto último que voy a subrayar, voy a realizar un ejemplo para que quede más claro de lo que se está diciendo aquí. Dice, de cumplirse o no, estamos hablando de cumplirse o no una condición, permitirá un conjunto de instrucciones que puede ejecutarse o que no puede ejecutarse. Listo, pondré un ejemplo. Mi condición será, si el valor que se le dé a mi variable edad es mayor o igual a 18. Ok, esta es mi condición. Si se cumple esta condición que estoy poniendo, voy a mostrar un mensaje que diga mayor. Listo. Y pondré otra condición. Bueno, si no se cumple, es decir, que si el valor que se le dé a mi variable edad es menor que 18, pues pondré un mensaje que diga menor. Y bueno, a continuación le voy a dar un valor a mi variable edad. Si le doy el valor de 17, vamos a analizar qué va a ser mi algoritmo. Si 17 es mayor o igual a 18, vemos que no es mayor, tampoco es igual. Entonces esta instrucción no se va a realizar. La que se va a realizar es esta, porque me está diciendo que si no se cumple, voy a poner un mensaje que diga menor. Muy bien. Ahora, si mi variable edad valiera o tuviera un valor de 20,
Entonces analizamos si 20 mayor o igual a 18, vemos que sí se cumple esta condición. Por lo tanto, me mostrará el mensaje de mayor. Y listo, así de sencillo se refiere este párrafo que encerré. Continuamos. Los operadores lógicos, bueno, pues estos los vimos en matemáticas discretas, pero los estaremos utilizando. Tenemos el símbolo y la definición. AND me dice verdadero solo si los dos elementos son verdaderos. OR verdadero si cualquiera de los elementos es verdadero. SOR verdadero si cualquiera de las expresiones, pero no ambas, es verdadera. Y NOT cambia el valor de falso a verdadero y viceversa. Bueno, esto en Java, por ejemplo, para indicar que estamos hablando de un AND, utilizamos un operador que se llama ampersand y bueno, es más o menos de esta manera. Y utilizamos doble. Muy bien. En el caso de OR utilizamos el siguiente operador, que son como dos líneas paralelas. Para el caso del NOT utilizamos un signo de admiración invertido, como el que estoy poniendo. Listo, bueno, esto también les comento, más adelante los estaremos usando al momento de programar. Bueno, ahora continuamos con formas de representar un algoritmo. Básicamente existen tres. El primero, lenguaje natural. El segundo, pseudocódigo. Y el tercero, diagrama de flujo. Muy bien, bueno, tenemos el lenguaje natural. Son aquellas lenguas que han sido generadas espontáneamente en un grupo de hablantes con propósito de comunicarse, es decir, el que todos usamos. Muy fácil, es el que todos usamos. A diferencia de otras lenguas, como pueden ser una lengua construida, los lenguajes de programación o los lenguajes formales usados en el estudio de la lógica formal, especialmente la lógica matemática. Los algoritmos escritos en este lenguaje se caracterizan por seguir un proceso de ejecución común y lógico. Ok, proceso de ejecución común y lógico, describiendo textualmente paso a paso una de las actividades a realizar para resolver un problema determinado. Bueno, los inconvenientes de escribir un algoritmo en este lenguaje son la ambigüedad, la no universalidad y la amplitud del mismo, lo cual genera errores y no puede ser interpretado correctamente por el computador. Bueno, esta es la desventaja, son las desventajas que genera ambigüedad y por lo mismo no las puede ejecutar correctamente nuestra computadora. Por otra parte, tenemos el pseudocódigo. Es una descripción de alto nivel de un algoritmo que emplea una mezcla de lenguaje natural con convenciones sintácticas propias de lenguajes de programación. Estas son, por ejemplo, asignaciones, ciclos y condicionales, aunque no está regido por ningún estándar. Es utilizado para describir algoritmos en libros y publicaciones científicas y como producto intermedio durante el desarrollo de un algoritmo, como los diagramas de flujo, aunque presentan una ventaja importante sobre estos, y es que los algoritmos descritos en pseudocódigo requieren menos espacio para representar instrucciones complejas. Bueno, pues digamos que un algoritmo es más conciso y es más corto. Y bueno, por eso está diciendo que un pseudocódigo es más conciso y más concreto, más corto. Por eso nos está diciendo que tiene una ventaja sobre los diagramas de flujo, porque los diagramas de flujo son representaciones gráficas, por los que son más extensos y un poco más laboriosos de hacer. Precisamente el pseudocódigo está pensado para facilitar a las personas el entendimiento de un algoritmo y por lo tanto puede omitir detalles irrelevantes que son necesarios en una implementación. Programadores diferentes suelen utilizar convenciones distintas
que pueden estar basadas en la sintaxis de lenguajes de programación concretos. Sin embargo, el pseudocódigo en general es comprensible sin necesidad de conocer o utilizar un entorno de programación específico y es a la vez suficientemente estructurado para que su implementación se pueda hacer directamente a partir de él. Muy bien, continuamos con pseudocódigo. Un pseudocódigo debe posibilitar la descripción de instrucciones de entrada y salida. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, que vamos a utilizar palabras, se pudiera decir palabras claves, como mostrar, imprimir o pedir. Es decir, pedir el lado A, ¿no? Si se trata de alguna medida. También dice instrucciones de proceso, es decir, podemos utilizar palabras como operar, realizar, resolver o asignar. También debe posibilitar la descripción de sentencias de control de flujo de ejecución. Estos son utilizando, por ejemplo, comparar, sí, entonces, si no. Por último, acciones repetitivas controladas, como mientras, es decir, mientras se cumpla tal condición, hacer instrucciones, ¿no? Dichas instrucciones que están mencionadas en nuestro algoritmo. Nuestro fin mientras, repetir, hasta que, para, fin para, desde, regresar, ir a y entre otros. Bueno, continuamos con diagrama de flujo. Esa es otra forma de representar el algoritmo. Son descripciones gráficas de algoritmos. Usan símbolos conectados con flechas para indicar la secuencia de instrucciones y están regidos por ISO. Les comento un poquito de ISO. Bueno, ISO es una organización internacional para la estandarización. Fue establecida oficialmente el 23 de febrero de 1947, cuyo objetivo es facilitar el intercambio internacional de bienes y servicios, casi como el desarrollo científico y tecnológico. Los diagramas de flujo son usados para representar algoritmos pequeños, ya que abarcan mucho espacio y su construcción es laboriosa. Por su facilidad de lectura, son usados como introducción a los algoritmos, descripción de un lenguaje y descripción de procesos a personas ajenas a la computación. Bueno, sí son fáciles de entender, pero nos está diciendo que generalmente se usan para realizar algoritmos pequeños. ¿Por qué? Porque como son representaciones gráficas, bueno, pues se utilizan una gran cantidad de espacio y pues esto se hace que sea un poco más laboriosa su realización. Bueno, a continuación voy a estar explicando algunas figuras que se utilizan en los diagramas de flujo. Bueno, tenemos esta primera figura que es inicio-final y como tal se utiliza para indicar el inicio y el final de un diagrama. Del inicio solo puede salir una línea de flujo y al final solo debe llegar también una línea. Les explico un poquito. A ver, suponiendo que tenemos nuestro inicio y pondré una letra I indicando que es mi inicio, ¿ok? De esta solo debe salir una línea. Tenemos nuestro fin, que es más o menos así con esta figura. Voy a poner mi letra F, que es de fin. Y también debe llegar una sola línea. Esto es correcto si, suponiendo que en mi inicio sale 2 o más líneas, esto es incorrecto. De igual manera, si en mi fin llega 2 o más líneas, pues también está mal. Continuamos. Esta figura que se sigue es entrada general y es para la entrada o salida de datos en general. La que sigue, entrada por teclado. Introducción de entrada de datos por teclado. Indica que el computador debe esperar a que el usuario teclee un dato que se guardará en una variable o constante. Bueno, por ejemplo, al estar escribiendo mi algoritmo en un diagrama de flujo, bueno, tenemos que mi variable A, ahí la dejo y voy a esperar a que el usuario le dé un valor a esta variable, ya sea puede darle un 8, un 1 o al número que a él se le ocurra.
A eso se refiere, el dato lo ingresará el usuario. Siguiente, tenemos la llamada de subrutina. Indica la llamada a una subrutina o proceso predeterminado. Siguiente, acción, proceso general. Indica una acción o instrucción general que debe realizar el computador. Esto es asignaciones, operaciones aritméticas, entre otros. Por ejemplo, en esta figura se puede realizar una operación. Digamos que en mi variable d voy a guardar el resultado de que me dé la siguiente operación. Por ejemplo, voy a dividir mi valor de b entre mi valor de c. A eso se refiere. Aquí voy a poner las operaciones. Continuamos con la figura flujo. Dice, indica el seguimiento lógico del diagrama. También indica el sentido de ejecución de las operaciones. Bueno, también están estas. Dice, esta se llama decisión y es muy utilizada, la verdad. Indica la comparación de dos datos y dependiendo del resultado lógico, falso o verdadero, se toma la decisión de seguir un camino del diagrama o seguir otro camino. Bueno, les voy a poner un pequeño ejemplo para que ustedes puedan observar cómo se utiliza esta figura. De igual manera la vamos a utilizar en los ejemplos que hagamos a continuación. A ver, tenemos la figura de condición. Si se cumple dicha condición, muy bien, hacemos primero nuestros dos caminos. El camino izquierdo representa verdadero, el camino derecho representa falso. Y bien, si se cumple dicha condición, nos vamos a la izquierda y vamos a ejecutar la acción que aquí se tenga. O muy bien solo se puede mostrar un mensaje, y si no se cumple esta condición, pues nos vamos a la derecha y se ejecutará lo que se tenga a continuación. Muy bien, así es como se utiliza esta figura. Bueno, nos vamos con la siguiente, iteración, repetición. Indica que una instrucción o grupo de instrucciones deben ejecutarse varias veces. Bueno, esto más adelante también lo veremos, se refiere a pues iteraciones o repeticiones, que son instrucciones que se repiten un número determinado de veces o se repiten dependiendo si se cumple una condición. Es decir, mientras se cumpla dicha condición, se seguirá haciendo hasta que no se cumpla. Salida impresa. Indica la presentación de uno o varios resultados en forma impresa. Por ejemplo, esta figura pertenece a esta que acabo de hacer. Se utiliza para mostrar resultados, básicamente. Salida en pantalla. Instrucción de presentación de mensajes o resultados en pantalla. Bueno, estos dos que siguen son conectores. Este conector se utiliza en la misma página y este conector se utiliza en dos páginas diferentes. Como les acabo de comentar, se utiliza en la misma página en caso de que en una página dividamos en dos partes nuestro algoritmo, y para indicar que se trata del mismo algoritmo ponemos nuestro conector, que es un círculo. Este otro conector se utiliza para indicar que un diagrama de flujo, que se trata de un mismo algoritmo, ¿no? Por ejemplo, si un diagrama de flujo está extenso y se llega a ocupar dos o más páginas, lo que tenemos que hacer es poner un conector más o menos de esta forma, bueno, que es esta. Y por ejemplo, si estas dos páginas están plasmados un diagrama de flujo, el mismo diagrama de flujo, bueno, en esta ponemos el número 1 y en esta ponemos el número 2, que indica pues el número de página, ¿no? Y que indica a la vez que estamos uniéndolo porque se trata del mismo algoritmo. Bueno, ahora sí nos pasamos a los ejemplos. Vamos a realizar el pseudocódigo y diagrama de flujo de este ejemplo. Importante mencionar que debemos analizar bien qué nos está pidiendo el problema y pues no vayamos a hacer algo que no tiene nada que ver. Entonces, a ver,
calcular el área de un círculo. Para calcular el área necesitamos una fórmula. Esa fórmula ya está definida, solamente tenemos que recordarla. Y bien, para la fórmula es área igual a pi por radio al cuadrado. Ahora vamos a analizar otra cosa. Pi es una constante. ¿Por qué? Porque este valor nunca cambia. Generalmente se define con un valor redondeado que es 3.1416. Bueno, entonces estamos hablando que esta es una constante. Voy a poner la C de constante. Esta otra que es R, que indica radio, esta es una variable. ¿Por qué? Porque esta variable puede ir cambiando de valor. Esto es ya dependiendo del usuario. Entonces le voy a poner la V de variable, es decir, va a ir cambiando. Muy bien. Dentro de las características que les mencioné anteriormente, teníamos que nuestro algoritmo debe ser finito. Y como todo fin tiene un inicio, ponemos nuestro inicio. Muy bien. Continuamos. ¿Qué valores necesitamos para poder calcular el área de un círculo? Bueno, necesitamos la medida del radio y esa se la vamos a pedir al usuario y lo vamos a indicar de la siguiente manera. Dice mostrar y entre comillas vamos a escribir lo que vamos a pedirle al usuario. Mostrar, ingresa medida del radio y esta medida la vamos a guardar en nuestra variable R, tal como se muestra. Y vamos a escribir asignar R a radio, así como está escrito. Muy bien, ahora sí, vamos a asignar también a pi el valor de 3.1416. Y una vez teniendo los valores necesarios, vamos a realizar la operación. ¿Por qué? Porque ya tenemos la medida del radio y porque ya tenemos también el valor de pi. Bueno, si ya lo tenemos, solamente lo asignamos a una variable, que es pi. Y lo vamos a guardar, el resultado lo vamos a guardar en la variable a. Entonces tenemos que área va a ser igual a pi por... Y entre paréntesis ponemos R por R, que es lo mismo que poner R al cuadrado. Y mostramos nuestro resultado, que es imprimir el área es, y aquí vamos a tener guardado nuestro resultado. Como todo inicio tiene un fin, terminamos este pseudocódigo. Ahora vamos a analizar el mismo algoritmo, pero ahora en forma de diagrama de flujo. Listo. También ponemos primero nuestro inicio, que es en la figura que debe ir, ¿no? En la figura que le corresponde ir. Después vamos a pedir la medida del radio, indicándole entre comillas, ingresa la medida del radio. Listo, lo vamos a guardar en nuestra variable R. Después, bueno, aquí está. Ahora vamos a asignar a la variable pi el valor de 3.1416. En este rectángulo, bueno, acuérdense que tenemos que realizar las operaciones. En este caso, pues es la fórmula. Área va a ser igual a pi por radio. Ya que lo hayamos hecho esta operación, vamos a mostrar el área es y ponemos la variable en la que está guardada nuestro resultado y ponemos nuestro fin. Y listo, así es como se resuelve este algoritmo. Ahora a continuación también vamos a ver otro ejemplo de otro algoritmo. Dice identificar si un número es par o impar. Bueno, pues a ver, también tenemos que analizar y ver la forma en cómo podemos llegar al resultado. ¿Por qué? Porque acordémonos que tenemos que ser concisos, tenemos que ser concretos, ¿no? No podemos escribirlo en lenguaje natural porque pues no se va a entender.
tenemos que tener un orden también. Entonces, a ver, analicemos esta parte. Dice identificar si un número es par o impar. A ver, les voy a mostrar un ejemplo de cómo podríamos saber esto. A ver, este número lo vamos a pedir al usuario. Por ejemplo, vamos a decir ingresa un número. Muy bien. Si el usuario ingresara un 4, a ver, vamos. ¿Cómo podremos saber si este 4 es un número par? Bueno, muy fácil. Podemos dividirlo entre 2. Muy bien, lo vamos a dividir entre 2. 4 entre 2, ¿cuántas veces cabe? Bueno, cabe 2. 2 por 2 es 4 y de residuo tenemos 0. Ahora, pongamos otro ejemplo. Pedimos otro número y el usuario en este caso ahora ingresa un 5. También lo vamos a dividir entre 2. Bueno, ahorita a ver, en este nos dio residuo igual a 0. 5 entre 2, ¿cuántas veces cabe? Cabe 2. 2 por 2, 4. ¿Cuánto nos sobra? Nos sobra 1. Es decir, como residuo no nos dio 0 y nos tiene que dar 0. Entonces, ¿a qué llegamos? ¿A qué conclusión llegamos? Que para que un número par, para indicar que un número es par, pues nuestro residuo siempre debe de dar 0. Aquí tenemos la respuesta. Muy bien, entonces empezamos. Inicio, siempre debe de ir un inicio. Vamos a pedir al usuario este valor y podemos mostrar ingresa un número. Asignamos n al número. Es decir, el valor del número se va a guardar en la variable n. En esta n, aquí está. 4. Vamos a operar lo que les decía. Dice operar residuo es igual a número entre 2. Eso es lo que vamos a hacer. Este símbolo se llama módulo y es para indicar, bueno, que aquí está indicando que se está dividiendo. El número se va a dividir entre 2. Muy bien. Ahí viene la condición. Dice, si residuo es igual a 0, habíamos acordado que si el residuo es igual a 0, se trata de un número par. Entonces nos dice, si el residuo es igual a 0, entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a mostrar o imprimir el mensaje, el número es par. Eso es si el residuo es 0. Pero si no lo es, ¿qué vamos a mostrar? Vamos a mostrar o imprimir el mensaje, el número es impar. Y así de sencillo. Terminamos con nuestro fin sí, que es el fin sí corresponde a mi condición. ¿Cuál era mi condición? Si residuo es igual a 0. Y después ponemos un fin que pertenece al fin general, el fin que siempre va. Que este corresponde pues a mi inicio. Y listo, ya tenemos resuelto el pseudocódigo de este algoritmo. Ahora vamos a resolver el mismo, pero ahora en diagrama de flujo. Muy bien, ponemos nuestro inicio. Vamos a pedir al usuario que ingrese un número, lo vamos a guardar en la variable n. Aquí está nuestra operación, residuo igual a n entre 2. La condición, acuérdense que la condición es en esta figura. Nos está diciendo que si nuestro residuo es igual a 0, bueno, aquí para especificar siempre se pone igual. Tenemos nuestros dos caminos, el verdadero y el falso. Acuérdense que el verdadero va a la derecha y el falso el verdadero a la izquierda y el falso a la derecha. Muy bien. Si nuestro residuo es 0, se imprimirá el mensaje es par. Si nuestro residuo no es 0, pues se imprimirá el mensaje es impar. Y terminamos. Así de sencillo. A ver, ahora vamos a mostrar un ejemplo de lo que sería incorrecto de hacer en esta última parte. Si se uniera esta línea así
y de esta también se uniera C, esto sería incorrecto porque recordemos que tanto de nuestro inicio debe salir una línea y a nuestro final solo debe llegar una línea, por lo que esto que acabo de hacer, pues es incorrecto. Lo correcto es hacer lo que ya está hecho, pero solo era para mencionarlo y recordar. Vamos con otro ejemplo. Este sí es un poquito más complejo y también más extenso. Dice, a ver, nuestro problema dice: dadas las medidas de un algoritmo, indicar qué tipo de triángulo es. Sabemos que existen 3 tipos de triángulo. El primero, que es un equilátero, muy bien, equilátero. Nuestro otro tipo de triángulo es isósceles. Ahí está. Y nuestro tercer tipo de triángulo es escaleno. Listo, a ver, escaleno. Muy bien. Para recordar, el equilátero es el que tiene todos lados iguales, el isósceles es cuando solo 2 de sus lados son iguales y el escaleno cuando todos sus lados son desiguales. Tenemos nuestro inicio. Bueno, ¿qué datos vamos a necesitar para poder resolver este problema? Vamos a necesitar pues las medidas de los 3 lados. Entonces vamos a mostrar o pedir al usuario ingresa el lado 1. La medida del lado 1 lo vamos a guardar en nuestra variable lat1. Dice asignar lat1 al lado 1. Listo. Después vamos a pedir que ingrese el lado 2. También lo vamos a asignar a la variable lado 2. Bueno, el lado 2. ¿Okay? Después, por último, vamos a pedir al usuario o que ingrese el lado 3. Aquí está. Y vamos a asignar al lado 3 a la variable lat3. Listo. Ahora sí. Vamos a poner nuestras condiciones para ir analizando cada parte. Y bueno, pongan atención en esto porque se podría poner un poco... Podría parecer un poco confuso, pero no lo es. Dice, si el lado 1 y el lado 2, si el lado 1 es igual al lado 2, entonces ponemos otra condición. Ok, ya vimos en este lado, ya se cumplió esta. Vamos por partes. Ahora, si el lado 2 es igual al lado 3, sí, mostrar que es un equilátero. Es decir, a ver, ¿qué nos está diciendo estas dos condiciones? Nos está diciendo que los 3 lados son iguales. Entonces, si los 3 lados son iguales, pues estamos hablando de que es un triángulo equilátero. A ver, vamos a seguir con la siguiente. Si no, es decir, si no se cumple esta condición, muy bien, si no se cumple esta, pero esta sí, entonces, ¿qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que solo 2 lados son iguales, entonces el otro no, por lo que estamos hablando que es un triángulo isósceles. Ahora, si no, si lado 1 es igual al lado 3, pues estamos también diciendo que se trata de un triángulo isósceles. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que 2 lados son iguales. Pero si tampoco se cumple, entonces nos está diciendo que es un triángulo escaleno. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que ni el lado 1, ni el lado 2, ni el lado 3 son iguales. Pues no nos queda más que decir que es un triángulo escaleno. Y ponemos nuestros fin sí. Cada fin sí corresponde a cada condición.
tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Y estos son. Y por último nuestro fin, que corresponde al inicio en general, al inicio al que siempre va. Muy bien. Pudiera parecer un poquito confuso, pero también lo tengo en la forma de diagrama de flujo. Y la verdad que en este se entiende un poquito mejor. Como es gráfico, bueno, vamos a verlo a continuación. Ponemos nuestro inicio. Vamos a ingresar o a pedir al usuario que ingrese el lado 1, lo vamos a guardar en la variable lat1. Vamos a pedir que ingrese el lado 2, lo guardamos en la variable lat2. Pedimos el lado 3, lo guardamos en nuestra variable lat3. Y bueno, como vemos que este diagrama de flujo es un poco extenso, pues vamos a requerir de 2 páginas. Entonces vamos a utilizar un conector, que era el último conector. Vimos 2 tipos, uno que se aplicaba en la misma página y otro que se aplicaba en diferente página. En este caso vamos a aplicar el segundo que mencioné, que es este. Y ponemos, bueno, se recomienda poner el número de página. En este caso sería el 1 y continuamos. Muy bien. Vamos a analizar por partes cada condición y qué nos está diciendo. Miren. A ver, tenemos esta condición. Vamos a analizar primero esta parte, la parte izquierda, la parte verdadera, ¿no? Muy bien, a ver, ¿qué nos está diciendo esta condición? Nos está diciendo lat1 es igual al lado 2. Muy bien, sí, nos está dando otra condición, pero esta ya se cumplió. Si el lado 2 es igual al lado 3, sí, nos vamos a la derecha y nos está indicando que es un equilátero. Muy bien. Nos está diciendo que en estas 2 condiciones que se están cumpliendo, nos está diciendo que los 3 lados son iguales. Si los 3 lados son iguales, entonces es un equilátero. A ver, para que quede un poco más comprendible. A ver, en este caso sí se está cumpliendo esta condición, por eso nos estamos viniendo de este lado, ¿ok? Del lado verdadero. Después nos da esta condición, pero me está diciendo que esta ya no se cumple. Entonces, ¿cuál sí se cumplió? Nada más está cumpliendo esta, por lo que 2 lados son iguales, el otro lado ya no, porque nos está diciendo que el lado 2 no es igual que el lado 3. Por lo tanto, estamos hablando que es un triángulo isósceles. Muy bien, ya analizamos esta parte, ahora nos vamos con la parte derecha, que es la parte falsa. Muy bien, a ver. El lado 1 y el lado 2 no es igual según esta parte, entonces me está diciendo que esto es falso. Me está dando otra condición. El lado 1 es igual al lado 3 si se cumple esta, por lo que es un isósceles. ¿Por qué? Porque solo 2 lados son iguales. Listo, a ver. El lado 1 no es igual al lado 2, no. Nos está dando otra condición. El lado 1 es igual al lado 3, no, tampoco. Entonces, si ninguno de los lados es igual, pues nos estaría hablando que es un triángulo escaleno. Bueno, se está tratando de un triángulo escaleno. Entonces, creo que aquí es un poco más entendible porque lo estamos viendo gráficamente para qué lado se va, para cuál no. Entonces, pues la verdad se ve un poco difícil, pero es fácil. Espero hayan entendido un poquito mejor con este diagrama de flujo. Y ponemos nuestro fin. Aquí hacemos la unión de estas dos, la unión también de estas dos, y al último unimos estas 2 partes y ponemos nuestro fin. Y también nuestro conector, bueno, ya lo habíamos indicado, nuestro conector indicando que se trata del mismo algoritmo, pero que está en diferente página. Y bueno, eso sería todo por hoy. Espero hayan comprendido los conceptos, hayan comprendido también los ejemplos que vimos, y nos vemos la próxima. Gracias por su atención.